Hola a todos, bienvenidos otra vez al ciclo online de reflexiones para municipios y comunas que organizan el Centro de Ingeniería Sanitaria y el Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. En este tercer encuentro, en este tercer video, hablaremos sobre algunas consecuencias o aprendizajes que podemos obtener para la gestión de residuos a partir de la situación actual, a partir de la pandemia COVID. Esta pandemia dejó a la vista debilidades y la fragilidad a la que estamos exponiendo a nuestro planeta. En ese contexto de crisis sanitaria, económica, social generada por la pandemia, hay una urgencia de repensar nuestras formas de vincularnos con nuestro planeta, con la Tierra. Algunos desafíos se empiezan también a alinear dentro de lo que es esta relación con nuestro planeta. A partir de la pandemia, muchas de nuestras sociedades eligieron priorizar la salud por sobre la economía. A futuro es hora de revalorizar el ambiente, si no la salud y la economía no van a ser posibles. La salida de esta nueva recesión global no tendría que obtenerse, no tendría que lograrse a costa de aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos la posibilidad de cambiar la forma de producción y consumo hacia modelos un poco más sustentables que satisfagan las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Es un poco una oportunidad de cambiar el paradigma y pensar, por ejemplo, que los residuos pueden pasar de ser un gasto a ser un recupero de la economía en algunos aspectos, en muchos aspectos, y convertirse en el primer eslabón hacia una economía circular posible y efectiva. ¿Qué es la economía circular? Para hablar de economía circular es imprescindible arrancar hablando de economía lineal, que es la referencia al modelo económico tradicional en el cual vivimos actualmente y que, bueno, como su nombre lo indica, tiene un carácter principalmente lineal, implica que los recursos naturales se extraen, son incorporados como materia prima a los procesos productivos y van a ser transformados en productos. Después estos productos son adquiridos, son comprados, utilizados por consumidores y luego, bueno, tan pronto como estos productos ya no satisfacen las necesidades de los consumidores, se tiran, se entierran. En este sistema económico lineal, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa, en producir mucho para vender mucho. Se llega a conductas extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para romperse, para estropearse y así tener que comprar nuevos, tener que volver a consumir. Vender mucho significa extraer mucho para producir mucho. La extracción de materia prima es muy agresiva con el paisaje, con la atmósfera, con los ecosistemas, con el ambiente. A largo plazo este sistema lineal no es sostenible porque vivimos en un planeta con recursos limitados, con recursos finitos. Y también hay que considerar que es limitada la capacidad de adaptación al impacto de las crecientes emisiones, al impacto de la disposición final de residuos. Los datos históricos nos indican que en la mayoría de los países industrializados hay una relación directa entre la generación de residuos y la actividad económica. Acá podemos ver un gráfico que, agrupando los países por nivel de ingreso, por nivel de riqueza, lo relaciona con la generación de residuos. Entonces, fíjense la tendencia general. A mayor nivel de riqueza, a mayor nivel de desarrollo de un país, es mayor la generación de residuos. ¿Qué es lo que implica esta tendencia? Que si un país quiere progresar en su desarrollo, necesita generar más residuos dentro del modelo actual. Todos los países queremos estar en el círculo que está más arriba. Bueno, eso con los recursos finitos dentro del sistema actual no es posible. Por otro lado, en el gráfico de abajo, fíjense la generación de residuos que se proyecta para los próximos años en caso de mantenerse el sistema actual, el modelo actual, la situación y la tendencia. En los próximos 20 años, la generación de residuos crecería en el orden del 70%, con la consiguiente presión extractiva sobre los sistemas naturales y contaminante también, como decíamos, en lo que hace a generación de efluentes y disposición de residuos. La conclusión un poco es clara, resulta imperioso desacoplar, desconectar el crecimiento económico
del aumento de consumo y de los recursos naturales. Acá les dejo la referencia a los gráficos y a la fuente de lo que cité. Entonces, bueno, ¿qué es la economía circular? Bueno, un nuevo modelo económico superador al actual, que está orientado al logro de sistemas de producción y consumo más eficientes que preserven los recursos dentro de un ciclo continuo y regenerativo y optimicen el valor. De esta forma, la economía circular va a transformar el modelo de extraer, fabricar, usar y tirar en un modelo con cadenas de valor, cadenas de valor en red, cerradas o circulares que van a tender a hacer un uso óptimo de los recursos y bueno, en consecuencia van a reducir el consumo de materias primas, van a reducir el consumo de energía y la generación de residuos y emisiones. En este contexto, digamos, en este modelo, el concepto de residuo va a tender a ir desapareciendo, porque se va a diseñar el sistema para que se evite la generación de residuos, de manera que cualquier recurso que entre en el sistema es aprovechado de forma óptima y el valor se preserva para que siga siendo útil para la economía. Esto, no obstante, no siempre va a ser posible. Bueno, cuando no se puede evitar que se generen residuos, estos tienen que ser considerados como un recurso y justamente valorizarlo a través de, por ejemplo, una valorización energética. Algunas ideas clave que se adoptan dentro de la economía circular y que pueden proporcionar un marco práctico para identificar oportunidades incluyen algunos conceptos como puede ser la ecoconcepción, el ecodiseño. Va a consistir en la incorporación de criterios ambientales en el proceso de diseño de un producto de manera complementaria al resto de lo que consideramos actualmente. Ejemplo de ecodiseño va a ser, por ejemplo, la incorporación de materiales fácilmente reciclables o diseñar un producto para permitir el desmontaje y reemplazo sencillo de piezas que se hayan desgastado, que se hayan roto. De esta manera sea más sencillo repararlo para que siga funcionando. La jerarquía de residuos también está dentro de estas ideas clave. Esto es bastante conocido, referido a las distintas opciones de gestión de residuos. La prevención como opción más deseable, seguido por la preparación para reutilización, el reciclado, otras formas de valorización, inclusive la energética, y como última opción la eliminación. Hay que considerar también una posible extensión de la vida útil. Muchos productos descartados o desechados por los consumidores todavía conservan algún valor que puede ser recuperado a través de la reparación, a través del reprocesado, la actualización y la reventa para otros consumidores. La ecología o simbiosis industrial es una estrategia empresarial que va a incentivar la colaboración entre empresas para hacer realidad nuevas oportunidades de negocio, explorando maneras innovadoras de ponerlas en práctica, dando valor a recursos sobrantes o encontrando soluciones conjuntas innovadoras para la provisión de recursos. También vamos a tener dentro de estas ideas clave economía de la funcionalidad, que está basada en principio en el pago por uso o servicio y no en la posesión. Por ejemplo, en vez de comprar una fotocopiadora para la empresa, la voy a alquilar y voy a pagar un abono por fotocopia sacada. Esto el objetivo es básicamente motivar a los fabricantes para diseñar y fabricar productos de más larga duración, modificando un poco sus intereses. Otra de las ideas clave también puede ser la economía colaborativa. En la economía colaborativa hay dos o más personas o entidades que trabajan, que colaboran para satisfacer la necesidad de un tercero, como puede ser, por ejemplo, Uber para movilidad o Airbnb para alojamiento temporal. Todas ideas clave que entran dentro del modelo de economía circular. Una cuestión que es importante es que la economía circular no debe limitarse exclusivamente a lo que es la gestión de residuos.
tiene que universalizarse conceptualmente, ampliarse, implica en realidad desarrollar una nueva política, va dirigida a cambiar el modo de producir, los hábitos y el comportamiento de los ciudadanos. Esto es muy importante. De esta forma, el modelo de estrategia local de economía circular se va a desarrollar a través de algunos ejes estratégicos que acá lo podemos ver. Minimización de utilización de los recursos naturales, que es el que abordamos principalmente cuando hablamos de residuos, gestión de consumo de agua, circularidad del consumo de agua potable, sostenibilidad de los espacios urbanos, espacios y conductas saludables y política de transversalidad, que van a ser las que involucran o atraviesan a todas las otras. Ejemplo de política de transversalidad, por ejemplo, puede ser compra pública sostenible o campañas de comunicación o sensibilización para la población. Hay muchas experiencias actualmente de transición hacia la economía circular que se están desarrollando en distintos lugares del mundo, en los más diversos sectores y que están evidenciando el gran potencial que tiene como motor para avanzar hacia la sustentabilidad. El papel de la administración pública en general y de los pueblos y ciudades en particular es fundamental para impulsar este cambio, esta transición hacia una economía más circular. Algunas de estas acciones más relevantes que llevan adelante los municipios para comenzar a transitar este camino, por ejemplo, son el desarrollo de planes municipales de gestión de residuos, pueden ser locales, pueden ser regionales, pueden estar en el marco de la ley 13055 provincial de residuos. Estos planes deberían tener eje en la prevención, deberían aplicar la jerarquía de gestión de residuos y contemplar medidas para la correcta gestión de los residuos que no se hayan podido evitar en las distintas fases. Otro criterio puede ser el desarrollo, otro tipo de plan de gestión, puede ser un plan de gestión interno propio de la organización, de la comuna, de la municipalidad. Es importante porque la acción ejemplarizante de la propia municipalidad o comuna para asumir los principios de la economía circular y establecer medidas para prevenir la generación de sus propios residuos va a resultar esencial para incentivar el cambio de comportamiento por parte de la ciudadanía. Acuérdense, una de las cuestiones más importantes es estimular el cambio de conducta de nuestros ciudadanos. Prevención de residuos con sistema de pago por generación, otra medida importante, otra iniciativa importante a nivel local. Prevención, decíamos, el mejor residuo es el que no se genera. No es sencillo, el pago por generación en nuestro país no está todavía difundido, es un poco de muy poca aplicación para generadores individuales o domiciliarios, pero sí en el caso de comunas o municipios se puede apuntar a grandes generadores de residuos o industrias o grandes emprendimientos a los cuales muchas veces desde la municipalidad se le presta el servicio en forma gratuita. Otra de las iniciativas a nivel local es el establecimiento, el fomento, el refuerzo, en caso de que ya se estén llevando adelante, de las recogidas selectivas de materiales provenientes de separación en origen. Este es uno de los elementos, casi el único de la economía circular que tradicionalmente tenemos incorporado en las gestiones locales. Como ejemplo, por ejemplo, puede ser relanzar campañas comunicacionales, campañas de sensibilización, incorporar nuevos días de recolección, separar más fracciones para su procesamiento, implementación del tratamiento, de la separación, o tratamiento de la fracción orgánica, compostaje domiciliario. La mayoría de nuestras localidades tiene condiciones excepcionales para la implantación de un programa de compostaje domiciliario.
Equipamientos municipales, gestión de equipamientos municipales, equipamiento deportivo, cultural, educativo, parques, mercados, de la gestión local. La red de instalaciones permite aplicar múltiples estrategias de economía circular a distintos niveles, gestión de agua, gestión de energía, materiales, residuos. Se puede pensar en el uso de energías renovables, fotovoltaica, solar, térmica, biomasa. Desarrollar la eficiencia y aprovechamiento de recursos en equipamientos deportivos. Por ejemplo, aprovechar el agua de las piletas municipales para diferentes usos, instalar sistema de aguas grises para su tratamiento, parques y huertos comunales para la gestión de los residuos orgánicos, de la fracción orgánica de los residuos. Otras iniciativas interesantes a nivel local tiene que ver con establecer requisitos para el tratamiento, para la recuperación, para la separación de los restos de obra. Los restos de construcción y de demolición tienen un gran número de materiales distintos, pueden ser una oportunidad para desarrollar actividades de economía circular. La compra pública permite incorporar criterios de circularidad, fomentar los productos y servicios más sostenibles, más eficientes, organizar eventos, los eventos locales con criterios de circularidad, por ejemplo, limitando el uso de materiales descartables únicamente a aquellos que son más fácilmente reciclables, incluso a un solo tipo, como puede ser el plástico para facilitar el tratamiento posterior. Y uno que es muy interesante también, que se puede implementar a nivel local, es impulsar la simbiosis industrial, la gestión de residuos en común entre empresas. Lo que es residuo para uno puede ser recurso para otro, por ejemplo en polígonos industriales, estableciendo ecosistemas de empresas que compartan y se nutran de recursos comunes. Acá el papel de la administración local, de la gestión, tendría que ser el de facilitación, dinamización o impulso. Solamente algunos ejemplos de cómo desde las gestiones locales podemos avanzar hacia sistemas más sustentables. Las posibilidades realmente son infinitas, requieren un cambio en la forma en que pensamos nuestra relación con el sistema económico, con el sistema productivo. Acá podemos ver en el gráfico un ejemplo de simbiosis industrial, un área industrial en Dinamarca. Fíjense, las líneas de distintos colores son líneas de energía, de agua y de materiales que comparten las distintas industrias, generando, como decíamos, un sistema, un ecosistema industrial. En resumen, la pandemia va a pasar, va a dejar seguramente consecuencias, va a instalar una nueva normalidad. Es esencial que al planificar nuestra forma de vida después de esta emergencia sanitaria, la brújula la tengamos puesta en reorientar la economía en una dirección más sostenible. Esta dirección más sostenible tiene que priorizar el bienestar, la calidad de vida, pero también puede ser un cliché, puede sonar como un cliché, pero tenemos que tener en cuenta que la crisis es una oportunidad. Esta es una oportunidad para cambiar de dirección para mejor, con la idea de que los recursos que se utilicen para salvar las economías, para recuperar nuestras economías, se dirijan también considerando principios y criterios de sustentabilidad. Hoy en la Argentina hay más de 2.000 basurales a cielo abierto, en los cuales hay un 50% más o menos de material reciclable, plástico, papel, y un 50% de material orgánico al que se podría dar una utilidad superadora inclusive al compost, un aprovechamiento energético. A futuro hay que pensar no solamente en el cierre de estos basurales, sino cómo aprovechamos los recursos que hoy están ahí desperdiciados. Los basurales generan gas metano, hoy no lo estamos aprovechando para generar energía, inclusive hay países en los cuales ya se está pensando en el aprovechamiento del dióxido de carbono para cultivar algas
y de esta manera generar alimentos de alto contenido proteico. Les dejo acá el link para los que quieran, investigar un poco más. Con decisión política, con la unión de las autoridades municipales, provinciales y nacionales que trabajen conjuntamente, pueden aprovecharse todos los componentes de los residuos que hoy enterramos, que hoy incineramos, y lograr una economía circular en el que se involucre el reciclado, la generación de energía, la producción de fertilizantes, alimentos, ¿por qué no? Y bueno, como dijimos, apuntar a eliminar el residuo como concepto, tendiendo a pensarlo más como un recurso que tenemos que aprovechar. Los consumidores dentro de este sistema somos responsables. En general, actualmente estamos obsesionados siempre por tener lo último, no nos preocupa mucho el origen ni cómo fue fabricado. Hay que empezar a evolucionar hacia un consumidor un poco más responsable, que manifieste preocupación por el medio ambiente, en su comportamiento de compra, buscando productos con criterios elaborados, diseñados con criterios un poco más éticos y un poco más ambientales. Los municipios desde el ámbito local pueden asumir un rol importantísimo, activo, catalizador de la economía circular, creando ecosistemas de empresas a través de inversiones públicas inteligentes que traslade los principios de la economía circular al contexto local y que posibilite economía de escala y superar carencias de conocimiento. Tiene que constituirse como ejemplo, incorporando algunos ejemplos de esta economía circular para mejora de su funcionamiento interno, y bueno, a través del gasto público están llamados a jugar un papel clave para promocionar y apoyar la economía circular, incluyendo criterios circulares en la adjudicación de licitaciones, por ejemplo, desarrollando experiencias de compra pública innovadoras y consiguiendo de esta manera una menor dependencia de los recursos. Tenemos que fomentar redes de aprendizaje entre ciudades, tenemos que alentar el intercambio de experiencia, errores y soluciones. Estas redes tienen que ser regionales, tenemos que empezar a pensar en términos regionales. Las estrategias de gestión no tienen que limitarse a lo que pasa adentro de los límites de la ciudad, los límites que están establecidos por la administración municipal, porque los problemas ambientales en general requieren de coordinación y asociación entre distintas instancias de gobierno. Los problemas ambientales no empiezan ni terminan en los límites político-administrativos, no conocen de este tipo de límites. Entonces las soluciones las tenemos que pensar en términos de áreas ecológicas más extensas. Todas estas ideas no siempre son en principio fáciles de implementar, pueden parecer costosas, mirá si vamos a gastar plata o tiempo en planificación, siempre lo hicimos así, pero la verdad que el costo de la inercia tiende a ser mucho mayor, tanto para el medio ambiente como para nuestras comunidades, especialmente para los sectores más vulnerables. Es todo por esta entrega. Tratamos de sintetizar, aún así creo que quedó bastante largo, pero créanme que es únicamente una pequeña parte de lo que les queríamos contar. Les agradezco que hayan pasado por acá, espero haberles generado al menos alguna inquietud sobre la temática. Como siempre, si hay dudas o consultas, les dejo el contacto del Centro de Ingeniería Sanitaria. La Universidad Pública está para acompañarlos. Los saludo. Cuídense mucho, espero que nos veamos en la próxima entrega.